15 de enero de 1519 muere ejecutado Vasco Núñez de Balboa. Balboa es un personaje que por la forma arbitraria en que fue ejecutado y por algunas leyendas que se han asociado con su vida, suele aparecer en esas historias idealizadas y manipuladas de la conquista como un héroe romántico, como un personaje simpático. En realidad, Balboa es uno de esos aventureros sin principios de ninguna clase que participaron de esa invasión y de ese genocidio que fue la conquista americana. Balboa había nacido en 1574 en la pequeña nobleza leonesa española. Muy poco se sabe de su juventud, pero se conoce su vida justamente cuando aparece en América, y aparece en América muy tempranamente, en 1501. Ya él anda con Rodrigo de Bastidas explorando toda esa zona de la costa colombiana y la costa panameña, centrada en el Golfo de Urabá. Allí Balboa se dedica con Bastida y con los otros conquistadores a matar indios, a asaltarlos, a perrearlos, a quitarles el oro, a quitarles las perlas, toda la riqueza. Y el resultado de esa terrible operación de saqueo es que Balboa regresa rico a la Española y allí se instala como terrateniente. Pero se entrampa, se endeuda y finalmente termina acosado por esas deudas, perseguido por ellas y prácticamente escondido. En 1508 el rey Fernando el Católico ha separado ese territorio que había explorado Balboa con Bastida en dos mitades, una mitad que corresponde a la Colombia actual, que se le dio a Alonso de Ojeda, y otra mitad que correspondería a la parte panameña, que se le dio a Diego de Nicuesa. Un par de joyas, verdaderamente, un par de asesinos, secuestradores y esclavizadores de indios, ladrones y criminales. Y el año siguiente Ojeda pide auxilio a la Española y entonces desde la Española envían una expedición encabezada por Espinosa, que es una combinación de abogado con conquistador, y allí Balboa logra meterse como polizón y es descubierto en alta mar. Entonces decide justamente, Espinosa decide prácticamente tirarlo al mar o abandonarlo en una isla, pero Balboa logra el apoyo de la tripulación y finalmente se lo perdona y llegan entonces hasta allá, hasta la zona de Urabá, encuentran que el pueblucho que ha creado Ojeda ha sido asaltado por los indígenas, cansados de los atropellos, y entonces los indígenas con flechas abandonadas, envenenadas, han logrado hacer que casi se abandone el pequeño poblado. Entonces Balboa, que va adquiriendo liderazgo, un liderazgo mucho más fuerte que su adversario, logra crear una ciudad, Santa María la Antigua de Darién, un poco más adelante, y finalmente depone a Espinosa y se convierte él mismo, lo manda para la Española y se convierte él mismo en gobernador. Y allí ejerce el poder y aplica la política de los conquistadores, la política con los indios pacíficos y tolerantes, un trato más adecuado, o sea, robándolos pero pacíficamente, y con los indios belicosos, los indios que defienden sus tierras, aperreando, matando y cometiendo todo tipo de crímenes. En esos viajes en que Balboa es el gobernador y el líder de esa zona, oye hablar de que al sur hay un mar y que más allá hay un país muy rico. En realidad estaban hablando justamente del Perú. Y entonces regresa a Santa María, organiza una expedición, año 1513, y logra, después de muchas dificultades y mucha violencia contra los indios, cruzar completamente el istmo panameño y llegar a ver desde las alturas, en septiembre de 1513, ese océano al cual él bautiza como Mar del Sur, porque varios días después, bajando de la montaña, llega a la orilla del mar y se mete allí con su estandarte y todos los símbolos del poder español para tomar posesión. Y le queda un poco la idea de la existencia de ese país rico que está hacia el sur. Por cierto, uno de los conquistadores que anda por allí, que ha estado con Ojeda y al cual ha conocido Balboa, es Francisco Pizarro, que anda por allí buscando abrirse un espacio y que luego va a ser el conquistador del Perú. La situación de Balboa cambia a partir entonces de 1515 porque la corte española le cambia el nombre a esa zona, decide llamarla Castilla del Oro y envía como gobernador con una gran expedición a un personaje verdaderamente espantoso, un viejo de 70 años que ha sido héroe, caballeresco en su juventud, que es amigo que ha sido amigo del rey,
y que viene con esa expedición a imponer orden. Este personaje se llama Pedro Arias de Ávila, y lo conocen como Pedrarias de Ávila, y es un verdadero personaje feroz, violento, avaro, miserable, tramposo, una auténtica de esas joyas que mandaron los españoles para estas tierras. Y por supuesto, después de ciertos coqueteos y de ciertos intentos de acercamiento, va a entrar en conflicto con Balboa. En un momento hasta le ofrece una hija suya que está en España para que se case con él, y hay intentos de acercamiento, pero lo que quiere Pedrarias es sacudirse a Balboa y le teme al liderazgo de Balboa. Y entonces Balboa se repliega hacia esa zona de Acla con permiso de Pedrarias, pero con la intención de preparar una expedición, de montar unos barcos allí para preparar una expedición hacia el Mar del Sur, es decir, hacia explorar lo que sería el Perú. Pero finalmente vacila, no se decide, y en eso entonces le llegan a Pedrarias informaciones de que Balboa está conspirando, y Pedrarias manda a Francisco Pizarro para que lo capture. Y Francisco Pizarro captura entonces a Balboa. Balboa es sometido a un juicio bastante arbitrario, aunque Balboa cometió una serie de delitos, y entonces Pedrarias lo hace decapitar en la plaza de ese pequeño poblado que es Acla, un día como el de hoy, de 1519. Y lo que muestra esto es la calaña de todos estos personajes, que no solo mataban y robaban a los indios, sino que se mataban y se robaban entre ellos, y que andaban constantemente pendientes de matar al otro antes que el otro los matara a ellos. Estos tres personajes que figuran aquí, Ojeda, Nicuesa y después Balboa, Francisco Pizarro y Pedrarias, son verdaderamente para una especie de museo del amponato, donde tendrían unos puestos altamente destacados los tres.